El Eneagrama del Ser incluye 9 preguntas esenciales, las cuales se emplean al estilo del koan en la tradición Zen. Cada practicante es invitado a trabajar el koan correspondiente a su eneatipo. Y a quienes no lo conocen aún, se les invita a trabajar el koan correspondiente a la estación. En este video te cuento la historia de uno de esos 9 koans. Y te la cuento como la escuché y adecuando algunos detalles que no es posible verificar. ¿Para quién estoy viviendo mi vida? Vamos a contar la historia de esa pregunta. Una historia larga que nos motiva y nos conecta con el baraka, con la tradición. O sea, esa pregunta trae atrás una historia impresionante que es necesario conocer para darle la atmósfera adecuada, para sembrarla en lo más profundo del inconsciente y permitirle hacer su trabajo. Que inició, como les dije, hace más de 2700 años. Una mañana, en la cima de una montaña, cuando llegó Shakyamuni, Siddhartha Gautama, conocido por nosotros ahora como el Buda, a hacer su discurso matutino. El Buda llega con una rosa blanca y comienza a tocar y a jugar con la rosa y nada que habla. Y nada que habla. Nada que habla. Y todo el mundo comienza a pensar, oh por Dios, el discurso del silencio. Lo máximo que nos ha dicho el maestro. Todos comienzan a tratar de hacer su propia interpretación. Nada que Siddhartha habla, nada que Siddhartha habla, nada que habla. Hasta que de un momento a otro se escucha una carcajada. ¡Yeah! Y todo el mundo dice, oh por Dios, o sea, lo mataron. ¿Quién está destruyendo el discurso del silencio? Y aquí comienza lo que se llama el Sutra de la Rosa, que es considerado el primer discurso zen. El sutra dice así: tráiganme al que se ríe. Y el sutra continúa así: a todos mis discípulos más cercanos les dejo todo lo que puede ser dicho y comprendido. Mas a ti, Mahakashyapa, amado, te dejo con esta rosa el corazón de mi doctrina. Tenía discípulos increíbles. Ahí estaba Sariputta, ahí estaba el primo hermano, ahí estaba Ananda, ahí estaban los intelectuales más grandes del tiempo del Buda en la India. Nunca volvemos a saber de Mahakashyapa hasta que el Buda muere. O sea, es en los regazos de él que el Buda deja el cuerpo. Más o menos 217 años después, aparece en la China un personaje famosísimo dentro del budismo. Entonces lo reciben como para darle protección en un templo Shaolin. Y ahí se sienta a hacer su discurso todas las mañanas y todas las tardes sobre el budismo frente a la pared. Dicen, aunque no consta, que una vez él explicó que las rocas estaban más abiertas a escuchar el mensaje del Buda que los seres humanos.
Entonces él pasa 9 años haciendo sasen y meditando y hablándole a la pared, hasta que llega un día este personaje que se llama Shen Quan. En japonés lo conocen como Shinko. Llega a donde Bodhidharma y se sienta atrás. Bodhidharma está hablando para la pared. Llega la noche, hace su discurso y él se queda atrás. Y alrededor de las 3 de la mañana se levanta, coge la espada, se corta una mano, la recoge, se la tira a Bodhidharma enfrente y le dice: maestro, si no te vuelves, lo siguiente que te tiro es mi cabeza. Bodhidharma recoge la mano y se vuelve y le dice: con esta mano te devuelvo la rosa que el Buda le entregó a mi maestro. Shen Quan se convierte en el seguidor de la tradición. Según la leyenda, Bodhidharma desaparece y nunca se vuelve a saber de él. Y él, al recibir su propia mano, recibe el corazón del mensaje y se convierte en el tercer maestro Zen. Shen Quan desarrolla toda una tradición que llega a producir muchos grandes maestros, y un tiempo después, en otro monasterio Shaolin, ocurre la siguiente historia. Resulta que en el mercado estaba este muchachito de 13 años que se llama Hui Neng. Obvio que yo no sé pronunciar en chino. Él era un chiquito de la calle, iba al mercado a que le regalaran cositas para comer y escucha a un monje recitar el Sutra del Corazón. Él escucha eso y le pregunta, le dice al monje: ¿qué es esta cosa tan maravillosa? Yo necesito saber de dónde viene eso. Y le dice: bueno, es que nosotros somos monjes, zen, tenemos tal. Y le dice: yo quiero ir ahí. Y se lo lleva y se lo presenta al maestro. Y el maestro le dice: está bien, puedes quedarte a aprender a meditar, pero mientras tanto vas a pelar papas en la cocina. Entonces lo ponen a pelar papas. Muchos años después ocurre la historia que les voy a contar. El maestro de esa tradición va a dejar el cuerpo. Ellos dejan el cuerpo cuando les da la gana. Entonces dice: ya voy a dejar el cuerpo. Dice: le tengo que entregar a alguien el bowl, el bastón y el bowl de Bodhidharma. O sea, ¿quién va a ser el gran jefe? ¿Verdad? Entonces hace una pregunta. Y esta es la primer pregunta de las preguntas de la cual viene nuestra pregunta. Y la pregunta que hace es: ¿qué es la meditación? Entonces dice: el que pueda responder mejor esta pregunta, le entregamos la toga y el birrete. En la mañana se levantan y hay una frase escrita que decía: la mente es un espejo y la meditación es una técnica para limpiar el espejo bien, para que refleje fielmente la realidad. Y todo el mundo dice: ¡wow! Y sí, jamás nadie le puede ganar. Esa explicación de la meditación es famosísima dentro del Zen. La mitad de todas las escuelas de Zen hacen sasen para eso, para limpiar el espejo, que puedas reflejar bien la realidad. Y a la mañana siguiente aparece abajo que dice: ¿cuál mente? ¿Cuál espejo?
Y el maestro llega y dice, ¡ah! No lo puedo creer. O sea, alguien superó a Shen Xiu, pero es que no puede ser, no hay nadie que tenga la experiencia y la profundidad que él tiene. Esto tiene que ser un error. Y comienza a revisar uno a uno en el pensamiento a todos sus discípulos y dice, Lin Chu, jamás. Juan Che, menos. Chao Mei, nunca. Chop Sui, jamás. Y pasa por todos 3 veces. Y dice, esto tiene que ser un error. Y se va a dormir y a las 3 de la mañana se despierta y dice, ¡el pelapapas! Se le había olvidado el muchacho y nunca le enseñó a meditar. Se levanta y se va calladito, y lo despierta y le lleva y le dice, usted escribió eso, madre. Primero, por favor, discúlpeme, es una cuestión de la edad. O sea, nadie me recordó que usted estaba pelando papas. ¿Cómo nunca me dijo? Le pide una disculpa y el pelapapa le dice, sí, fui yo. Le dice, tengo que darte la toga y el birrete, pero te van a matar. Nos van a matar los dos. O sea, estos monjes, siguiendo el ejemplo de Dharma, meditan, hacen sasen viendo la pared 8 horas diarias. Y vos te las has pasado pelando papas. Y vas a ser el maestro de todos ellos. O sea, jamás lo van a poder aceptar. Le dice, yo ya no aguanto el cuerpo. Lo más que te puedo dar son 9 horas. Nueve horas después, ¡bla!, cae muerto. Y se van a buscar la toga y el birrete y había un papelito que decía, sorry, más. Le tuve que dar la toga y el birrete al pelapapas. Hay historias increíbles. Se hace un equipo de 9 samuráis que van a buscar al pelapapas, que deciden entre todos juntos que obviamente el maestro estaba loquito, ¿verdad? Una cuestión de senilidad, y que había que recuperar la toga y el birrete de Bodhidharma, y entonces lo mandan a buscar. Dicen que 15 años después, Huineng viene caminando y se encuentra a 2 monjes que están discutiendo el koan que les dejó su maestro. ¿Es la bandera la que se mueve o es el viento? Están discutiendo los 2 monjes y Huineng los escucha y se muere de la risa y le dicen, ¿y usted por qué se ríe? Y le dice, porque me están equivocados. Lo que se mueve es la mente. Entonces esos 2 se van al maestro, le dicen, fíjate que lo que se mueve es la mente. El maestro dice, ¡wow! ¡Increíble! Lo lograron, lo pudieron resolver, pero ¿cómo? Es imposible, ustedes 2 jamás. O sea, no, Chop Suey y Ching Mei, no. Dígame la verdad, le dicen, no, de ahí nos sopló un muchacho que nos encontramos en el camino. Entonces le dice, vayan, búsquemelo, y se lo traen. Y él se convierte en el Shaolin, en el maestro de ese templo. Se reconoce que lo que anda es la toga y el birrete de Bodhidharma, y así se arma la segunda tradición Zen. Entonces, a partir de ahí existen 2 tradiciones en el Zen, los limpiespejos y los pelapapas. Huineng tiene 5 grandes maestros en su tradición que alcanzaron la iluminación, pero uno de ellos, el principal, se llama Hao Yan.
Y la historia es así. Se cuenta que cuando el monje Hao Yang se encontró con Huineng, este le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él le dice, de Ñanwei, como decir, de Curry. Y el maestro se le queda viendo y le dice, ¿y cómo es posible que vengas? Y él se queda pensando y le dice, dame chance para responderte. Dura 8 años en responderle y se convierte en el siguiente patriarca. ¿Sí? ¿Y cómo es posible que vengas? El siguiente es Matsu, que es uno de los más famosos maestros de la tradición Zen. Matsu estaba un día en el monte, sumido en la práctica del Zazen, cuando Hao Yang acertó a pasar por allí y se da el siguiente diálogo. Le dice, hermano, le dice el viejo maestro al nuevo, a Matsu, ¿qué estás haciendo ahí sentado? Y el Matsu le dice, estoy meditando. Y le dice, ¿y para qué? Le dice, para convertirme en un Buda y alcanzar la iluminación. Ven que es un limpia espejos. Entonces él agarra un trozo de teja y se pone a frotarla en una piedra. Y Matsu le pregunta, perdón, ¿qué estás haciendo? Y le dice, la estoy puliendo para hacer de ella un espejo que refleje con transparencia la realidad. ¿Entienden lo que está pasando? Y él le dice, pero ¿cómo vas a hacer un espejo de un trozo de teja? Y le dice Matsu, ¿y cómo puedes convertirte en un Buda sentándote a meditar? Esa es la pregunta que lleva a Matsu 20 años después a alcanzar la iluminación espiritual. Entonces, en el Zen, estas dos escuelas se convierten en las escuelas de la iluminación por proceso y la iluminación instantánea. Van a encontrar siempre este tipo de discusiones filosóficas. Y las escuelas del monje y las escuelas del cuarto camino. Nosotros pertenecemos a los limpiapapas. Sin embargo, a los pelapapas, no, a los limpiapapas. ¿Ah? La mezcla de los dos. A la mezcla de los dos, porque somos una escuela de cuarto camino, pelamos papas, o sea, el camino espiritual es nuestra vida ordinaria. No nos sentamos 8 horas a ver la pared. Sin embargo, utilizamos la meditación en el transcurso de la vida cotidiana y nos hacemos preguntas. ¿Para quién estoy viviendo mi vida? Mientras todo esto pasaba, Manuchin Muglavi, uno de mis 9 maestros, cumplió 13 años. Decide irse a buscar un maestro. Antes de partir, preguntó a su abuelo cómo reconocer a un verdadero maestro. Vean la pregunta, ¿cómo reconocer a un verdadero maestro? Un verdadero maestro, respondió el abuelo, nunca confundirá sus palabras con la verdad. Nunca te enseñará lo que no estás listo para aprender. Y nunca te dirá lo que tienes que hacer.
Ojo, que es el abuelo respondiéndole a Manuch. Por literalidad, esa respuesta no es para todo el mundo, ¿cierto? Gracias. Manuch partió con las palabras de su abuelo en el corazón y durante 21 años buscó en vano al verdadero maestro. Desechó a unos porque confundían sus propias explicaciones con lo que querían explicar. Abandonó a otros porque trataron de enseñarle lo que no podía comprender. Y huyó de todos los que pretendieron decirle lo que tenía que hacer. Así llegó al Japón, a donde se dedicó a estudiar Shatsu y a la práctica del Zazen, con un maestro de la tradición de Matsu, aquí es donde se ligan, quien les dio para su trabajo interior la pregunta: ¿cómo puedo reconocer a un verdadero maestro? Un día justo al amanecer de una larga, oscura y solitaria noche, después de darse por vencido de encontrar la respuesta, se durmió. Y de pronto abrió los ojos y comprendió algo que le pareció absolutamente fantástico. Tomó sus pocas pertenencias y se dirigió de regreso a su pueblo natal, con la esperanza de encontrar aún con vida al abuelo. Y esto es increíble, esto es contado por él. Se lo encontró bajo el mismo árbol que lo despidió. Todavía vivo. Manuch llegó a los pies del abuelo y le dijo: abuelo, ¿qué clase de broma es esta? ¿Por qué me hiciste recorrer el mundo buscándote? Y el abuelo sonrió y le dijo: Manuch, hablarte la verdad te habría hecho confundirla con mis palabras. Mostrarte la verdad antes de tiempo habría hecho que te cegaras. Y decirte que te quedaras para dártela después habría sido robarte la libertad que ahora tienes. Manuch pudo compartir los últimos años con su abuelo, de quien aprendió los secretos del Brahma. Al morir su abuelo, partió para los Estados Unidos en los años 70. Ahí en 1981, Francisco se lo encontró vendiendo alfombras persas. Me di cuenta que él era diferente. Fue la primera persona que conocí que no confundía sus palabras con lo que trataba de explicar. Y me di cuenta que estaba hipnotizando a la gente. Me dijo: sí, usted. Yo sé que quiere esta alfombra. Y yo le dije: sí, pero no voy a comprártela. Y me dice: ¿por qué? Y le dije: porque no sé si la estoy queriendo porque yo la quiero o porque usted me lo está haciendo creer. Digo: venga a hablar conmigo al final. Me invitó a trabajar en su escuela. Pero lo que te está saltando es que antes de ir se fue a estudiar 1 año de hipnoterapia para estar seguro que no iban a hipnotizar antes de irnos de Manuch. Estudié con el mejor maestro de hipnosis que había en esa época, un discípulo del maestro de Bauer, de Freud. Tenemos que tener cuidado, somos nosotros ahora. Yo estaba terminando el entrenamiento con Manuch y tuve una experiencia de unidad en una sesión
donde haciendo la postura número 1, que es pararse en las plantas de los pies de la persona, comencé a sentir que entraba en ese estado diferente. Y cuando le hice una postura que tenía que tener una mano atrás en la espalda y otra arriba, vi que mis manos se tocaban. Y simplemente hice así, abrí la atención y sentí de nuevo la unidad total de la vida. Entonces, antes del siguiente grupo, que era el último, me llama la mano derecha de Manuch y me dice que Manuch quiere hablar con usted. Entonces yo voy a hablar con Manuch, llego y está con su pelo así en un montón de alfombras persas que había en el lugar, muerto de la risa, con una sonrisa gigante como siempre. Y se me queda viendo y me dice, "For whom are you living your life?" Yo le digo, Manuch, estoy aquí en California sacando un doctorado en sexología, pero me tuve que meter a otro doctorado en psicología transpersonal y ciencias holísticas, porque en Costa Rica no hay gente que pueda ayudarme a sustituir medicamentos por aliados sexualmente amigables, y estoy estudiando con el Instituto Enigma Meditación Tibetana, y acabo de regresar de donde va Haridas para certificarme como instructor de yoga. Y estoy, y me para, muerto de la risa. Y me dice, coja a su esposa, sus hijos y regrese a su país a hacer lo que usted tiene que hacer. Le digo yo, pero Manuch, imposible, tengo un acuerdo firmado con la Oficina Mundial de la Salud. If you want, you can stay, but I don't want to see you anymore here. Y si quieres quedarte, te quedas, pero no te quiero volver a ver aquí. Él me quedó así. Pero era contundente, sonriente, no era agresivo. Se sentía que había algo bueno en el fondo, pero obviamente yo no lo comprendía. Y me dijo, "If you have not answered the question", si no has respondido la pregunta, ¿para quién estás viviendo tu vida? Acuérdense de la tradición que él venía, de la de Matsu, y Hu Cheme y Chop Suey. Si no lo has resuelto entre un año, el mismo día, a la misma hora, aquí en el mismo lugar nos vemos. Y yo me quedé así, sin saber qué decir. Y ya me iba a levantar y me dijo, "No creas que no vas a comprar la alfombra. Recuerden que yo recuperé la pregunta de Manuch 35 años después, en el 2013, ¿cierto? A las 3 de la mañana. Y es así. Yo la tuve durante muchos años, que en el Gurdjieff la usa como self-remembering. Vea, si usted todo el tiempo está, ¿para quién estoy viviendo mi vida? Pero lo deja natural, que simplemente venga sin esfuerzo, sin que te canse ni nada. Eso siempre te va a estar recordando el que Gurdjieff llamaba the work, el trabajo. Entonces el koan se usa para mantener una conexión con el propósito y una conexión con el maestro que te dio el koan, porque eso te mantiene en contacto con el baraka de la tradición.